En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER. Acabamos de conocer justo ahora mismo, hace 5 minutos, cuándo empieza la Liga. No va a ser el viernes, como ya os dijimos aquí hace unos cuantos días, y tampoco va a haber partido el lunes. Así que atentos, sobre todo a los aficionados de Granada y del Athletic Club de Bilbao. Bueno, a los aficionados y a los jugadores y a los entrenadores, que hoy estaban entrenando y diciendo, pero bueno, ¿cuándo empezamos a jugar? ¿Cuándo empieza esto? Es vergonzoso, de verdad, que tengamos que esperar a esta hora de la noche del miércoles, y gracias que lo hemos tenido, para que nos enteremos todos cuándo empieza la Liga. No sé si tenían mucho trabajo en el comité de competición, que probablemente tuvieran muchos temas mucho más importantes, pero al filo de las 11:30 acaba de salir la resolución. ¡Aleluya! Lo que dicen es que que el Granada Athletic Club de Bilbao, que se iba a jugar el viernes, se va a jugar el sábado a las 20:45. Repito, sobre todo a los que nos están oyendo en Radio Granada y en Radio Bilbao. Ese partido previsto para el viernes pasa al sábado a las 20:45. Y el que estaba previsto para el lunes, el Alavés Betis, se va a jugar el domingo a las 8. Esto es lo que acaba de decidir la jueza única del comité de competición, Carmen Pérez, añadiendo un pequeño matiz, que estas son las propuestas de los horarios, salvo que la Liga o los clubes locales, es decir, el Granada o el Alavés, propongan otro horario dentro del sábado y del domingo. ¿Que no les gustan las 20:45? ¿Prefieren a las 6, a las 3 de la mañana? Sin problema. O sábado o domingo. Y el 6 de octubre veremos qué se decide en esa sentencia definitiva sobre el enfrentamiento, uno más, entre Tebas y Rubiales, en este caso por los horarios. Ya os dijimos que no iba a empezar la Liga el viernes y lo acaba de confirmar la justicia deportiva con ese comité de competición. ¿Qué puede pasar mañana? No, cualquier cosa. Que mañana diga Tebas que me da igual, que vamos a jugar el viernes. Pues es que no descarto nada. Pero entiendo que la federación no va a mandar árbitros y que esto es imposible. Vamos a no saltarnos sentencias. Estamos en un país, creo que civilizado, aunque iba a decir cada vez menos, pero no lo he dicho. Pero estamos en un país civilizado, donde el sentido común sigue imperando por encima de todo y donde la democracia y las leyes se tienen que acatar. Todos, también en el deporte. Este es el principal titular en la apertura de este larguero, en el que hoy tenemos como principal invitada a la máxima autoridad del deporte español, la presidenta del CSD, dependiendo del Ministerio de Cultura y Deporte, en unos tiempos convulsos para nuestro deporte. Yo creo que más que nunca. Si hay un momento en el que es difícil ser presidente del CSD, o presidente del CSD, o secretario de Estado para el Deporte, es este, donde llueven las flechas y las balas por tierra, mar y aire. Hay fuego cruzado. Irene Lozano, presidenta del CSD, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Ya sabemos cuándo empieza la Liga. Bueno, muy bien, ya nos hemos enterado, sobre todo los aficionados estarán muy contentos, y yo creo que era obligación de las instituciones darle esa seguridad al sector, ¿no? Dentro de este tiempo que, como tú muy bien decías, es muy complicado, y la pandemia nos dificulta hacer planes y nos obliga a trabajar con mucha incertidumbre, pero bueno, en la medida que podamos ahorrar incertidumbre, creo que es nuestra obligación. Gracias por estar aquí en El Larguero, 11:34 en directo. Gracias a ti por invitarme, vengo encantada. Estás invitada para que resuelvas sobre todo las dudas de muchos españoles aficionados al deporte que quieren saber, de boca de la presidenta del CSD, muchas preguntas que nos hacemos todos y que espero que nos respondas a las máximas posibles. A ver si puedo. A ver si puedes. Sobre este asunto, ahora entramos en detalle y en materia de todos los asuntos que tienen que ver con este inicio de Liga, pero ¿pensabais que mañana os iba a tocar resolver a vosotros?
Bueno, la verdad es que no. O sea, nosotros hemos pensado, y siempre es nuestra metodología de trabajo, dejar que las propias organizaciones del deporte agoten sus competencias y agoten sus plazos, ¿no? Este es un asunto muy complicado, el de los lunes y los viernes. Es un asunto que cuando yo llegué al cargo ya me lo encontré judicializado, Sí. y que sabemos que hay sentencias de distinto tipo de la Audiencia Provincial de Madrid a Juzgado de lo favor. mercantil. Exacto, a favor en un sentido, en el Sí. contrario. Sabemos que hay en las próximas semanas, el 6 de octubre, habrá un pronunciamiento que también será importante. Yo lo que puedo decir sobre esto es que al encontrárnoslo ya judicializado, el CSD, y más no teniendo ninguna petición de ninguna de las partes, creemos que nuestra posición ahora mismo es esperar a que se pronuncien los tribunales, ¿no? No tendría sentido hacer otra cosa. ¿No podíamos haberlo anunciado antes? ¿No se podía haber anunciado antes? Empieza la Liga el viernes, hoy es miércoles por la noche. ¿No cree usted que se debería haber resuelto esto un poco antes? Pues probablemente sí, probablemente sí. Lo que pasa es que también no sé las circunstancias en que ha trabajado la jueza de competición, y también sé que todos estamos trabajando en condiciones muy difíciles y estamos encontrándonos, improvisándonos más veces de las que nos gustaría. Yo tampoco quiero criticar a nadie, ¿no? Lo importante ya es que ya sabemos que empieza el sábado y ya está. ¿No cree usted que pasará nada raro mañana? ¿O a lo mejor alguien va a seguir insistiendo en que empieza el viernes? No, yo creo que no. Vale. Yo creo que esto ya, Nos quedamos tranquilos. como se suele decir, Roma locuta, causa finita, ¿no? Se ha pronunciado la jueza, ya está. Enseguida vamos a preguntarle a Irene Lozano todas las dudas que tenemos. La de cuándo empieza la Liga ya la tenemos resuelta. Le voy a preguntar por ese famoso pacto de Viana, cuándo va a haber público en los estadios, los protocolos del deporte que hoy se han negociado en unas interminables reuniones. Ahora hablamos con Irene Lozano de todo eso. En un día en el que se han seguido produciendo positivos, uno en la Real Sociedad, otro en el Betis. No sé si esto nos preocupa o no. En un momento en el que casi todo el deporte y casi todos los grandes eventos viven en una burbuja, el US Open, la NBA, pasó en la Champions en Lisboa, aquí no. Ahora hablamos también de ese asunto. Y en el que también ha habido dos noticias que creo que les atañen a los aficionados. Por un lado, de Osasuna, y por otro, el Real Madrid. Lesión de Chimi Ávila, otra vez grave. Se ha vuelto a romper el cruzado, el jugador de Osasuna. Solo 3 meses después de la gravísima lesión en una rodilla, ahora se ha fastidiado la otra. Y en el asunto de Bale, hoy se ha incorporado al Real Madrid. Luego nos lo contará Antón Meana. Pero no se ha visto con Zinedine Zidane. Ha entrenado solo en el gimnasio porque ha dicho que le duele la rodilla. Con la selección de Gales no le dolió nada y ahora ha llegado al Real Madrid y debe ser pues el cambio de la altitud, el clima, yo qué sé. En Gales no le duele nada y en Madrid cada vez le duelen más cosas. Y a Zidane también le está doliendo mucho cada vez que ve a Gareth Bale. Y no creo que tarde mucho en resolver ese asunto. Y no sé si sabe usted, termino la portada del larguero, lo que ha pasado en el Getafe Fuenlabrada, que acaba de terminar un amistoso. ¿No? José Antonio Duro, muy buenas. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, yo lo que he visto hoy no lo había visto nunca, Manu. Me ha recordado a las grandes tanganas del fútbol español, comparable, de verdad lo digo, aquella de la final de la Copa de los 80 entre Barça y Athletic de Bilbao. Una tangana tan grande en un partido amistoso. Manu ha ganado el Geta remontando 1-2 en el segundo tiempo, pero la imagen ha sido a la hora de partido, en el minuto 60 o así, Cucho Hernández, que hoy debutaba con el Getafe, le ha dado un golpe, un codazo en un salto a Juanma Marrero, el capitán del Fuenlabrada. Lo último que sabemos de Juanma es que ha acabado en el hospital del golpe que se ha llevado. Y mira, lo que ha pasado después de ese golpe, acto seguido he tenido que ver después las imágenes de la tele porque no me daban los ojos para mirar los conatos de conflicto que había entre jugadores, entre banquillos también, porque los mismos que salían a apaciguar también se enfrentaban. Había en el terreno de juego, Manu, entre 40 y 50 personas echándose las cosas en cara y lanzándose manotazos. Bueno. Sandoval ha saltado separando, se ha llevado a Damián y a Niom. Nadie podía parar a Cucho Hernández, que se ha visto protegido por algunos jugadores. Algún jugador del Fuenlabrada que también se ha envalentonado, ha perdido los nervios. En fin, una tensión que parecía que se estaban jugando algo en vez de ser, para el Getafe, Manu, el primer partido de pretemporada. Hasta luego, Duro. Chao. Hasta luego. Partido amistoso, ¿eh? No sé si es la pandemia, no sé si el virus, pero nos estamos trastornando. Tan gana de 40, 50 personas, uno en el hospital, le mete un codazo el otro. Esto es un partido amistoso sin que empiece todavía la temporada, de verdad. Me parece tan lamentable. No he visto las imágenes, pero me estaban contando que es tremendo la batalla campal que se ha montado en ese Getafe Fuenla. Bueno, empiezo con la presidenta del CSD, 11:38, una menos en Canarias. Arranca el larguero, ni te muevas, que le preguntamos todas las dudas que tengáis en la cabeza.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación? Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición. Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos. Este año con Orange jugamos todos. Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones. ¿Y vos? ¿Estás listo? Enseguida hablamos de todas las reuniones que han tenido hoy, que son muy importantes para el deporte español. No solo vivimos de la Liga y del deporte profesional, hay que hablar de todo lo que os ha tenido hoy bastante entretenidos, a comunidades autónomas, a federaciones del deporte, a la presidenta del CSD, al ministro de Cultura y Deporte, al presidente del COE. Bueno, todo el mundo del deporte hoy se han sentado y han dicho, hasta que no terminemos y lleguemos a un acuerdo para alcanzar un protocolo común para todo el deporte no profesional, no terminamos. Y sobre todo con el tema de las PCR como gran punto de discordia. Pero antes de eso, ya que sabemos cuándo empieza la Liga, creo que es una buena noticia. También han cambiado los partidos de la segunda jornada. El del viernes, que era Getafe-Osasuna, pasa al sábado, 20:45. Y el Betis-Valladolid, que se jugaba el lunes, pasa al domingo, también a las 8. Así que cambiaos ya los partidos de viernes y lunes, que por ahora no se van a jugar. Bueno, creo que es una buena noticia, aunque por otro lado es mala que tenga que resolver la justicia una vez más. Y si no, os hubiera tocado a vosotros, porque no hay forma de que Liga y Federación se pongan de acuerdo. Bueno, esto es algo sobre lo que nosotros hemos tratado de avanzar, ¿no? Nosotros, desde luego, cuando yo llegué, era obvio que en el fútbol hay un problema grave, hay un problema que le resta energía y le resta potencia a nuestro fútbol en términos internacionales y a nuestro deporte en general. A mí me parece que se consumen muchísimas energías en batallas absurdas y que si todas esas energías las dedicáramos todos a trabajar más por el deporte español, pues en fin, los resultados que conseguiríamos, quiero decir que el potencial humano que hay, el potencial técnico, la medicina deportiva, tenemos tantos mimbres, ¿no?, para hacer un buen cesto, que es una pena que por dirigentes que a menudo yo creo que no son conscientes de lo que significa dirigir instituciones tan importantes para el deporte y que no las, en fin, llevarlas por el camino correcto, ¿no? Nosotros creo que hemos demostrado desde el primer momento que pudimos que creemos en los acuerdos, conseguimos firmar los pactos de Viana, que consiguieron cerrar la temporada 19-20, que era el objetivo primordial, sí, en plena pandemia. Nos gustaría que su efecto hubiera durado más. Nos gustaría. Consideramos cumplido el objetivo de haber terminado la temporada. ¿Le gustaría que su efecto hubiera durado más? ¿Quiere decir que ya está finiquitado? ¿Lo da por terminado el Pacto de Viana? Yo no voy a ser quien diga que lo da por finiquitado, pero creo que es obvio que las tensiones que hay, digamos que el espíritu por lo menos está en estos momentos muy, muy disuelto, ¿no? Dicho esto, es verdad que yo confío en que, o sea, lo de dejar de pelearte y pactar es como lo de dejar de fumar, ¿no? Hay que dejarlo muchas veces hasta que lo dejas del todo, ¿no? Entonces yo confío en que esta haya sido la primera vez. Pasa que fumar crea adicción y pelearse parece que también. Pelearse parece que también. Sí. Por eso, que lo vas dejando y la primera vez que lo dejas no es que, bueno, ahora esto está saliendo medio regular, pero yo estoy convencida de que volveremos a alcanzar nuevos pactos y que generaremos esa cultura del pacto, sobre todo en la administración del deporte, ¿no? Estamos diciendo en la vida, en la sociedad civil, en nuestro día a día, en nuestra vida de cada uno de los españoles, que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia, con el virus. No sé si para usted está siendo mucho más difícil esto de lo que pensaba cuando llegó al cargo, y si cree que también tenemos que aprender a convivir con que esto no tiene solución. O sea, ¿cree usted que es posible la paz Tebas-Rubiales? Yo creo que es posible la paz Liga-Federación. A medio plazo, y si no a largo, desde luego, creo que es posible. Siempre hay tensiones, las hay en todos los deportes, las hay en todos los países, es lógico, pero hay que contribuir a crear esa cultura del acuerdo, ¿no? Yo creo que falta mucho esa cultura y desde luego nosotros vamos a trabajar por ello. ¿Es posible que haya acuerdo entre Liga y Federación, pero con Tebas y Rubiales? Bueno, yo creo que ellos tendrán que ser capaces de contribuir a generar esa cultura.
apertura, ¿no? Y si no, pues ellos tendrán que también plantearse si le prestan un servicio al fútbol o no. Vamos ya con las reuniones de hoy, pero otra pregunta importante para el fútbol profesional. Sabemos ya cuándo empieza, el sábado. ¿Cuándo vamos a volver a ver público en los estadios? Mientras no haya vacuna, ¿no va a ser posible? Eso está muy complicado, Manu. La verdad es que yo soy la primera que lo siento. Cada vez que me preguntáis esto, que siempre me lo preguntáis y lo entiendo, lo siento porque me imagino a los aficionados escuchándolo y diciendo, vaya, seguimos sin poder ir. Para mí, los aficionados son una parte esencial del deporte, del espectáculo, son una parte, ellos son los titulares de los sentimientos, de la emoción y de la pasión que despierta el fútbol y todos los deportes. Y falta algo, te lo dicen los propios jugadores, lo vemos, el espectáculo se queda deslucido, falta calor. El otro día estuve en la final de la Champions femenina en Anoeta y el partido estuvo muy bien, pero falta el calor, falta la emoción, y el deporte sin emoción pues es mucho menos, ¿no? Pero ¿hay una fecha más o menos aproximada? ¿Tiene algún plan el gobierno de cuándo va a poder ir la gente al fútbol en la liga, en los estadios? Ahora mismo el plan que tenemos es que todo indica empezar sin público. Todo recomienda que empecemos sin público. Como la pandemia va evolucionando de formas imprevistas y ahora, por ejemplo, la situación de contagios que tenemos en España, pues pensábamos que iba a retrasarse más hacia el otoño, ¿no? Pues desde luego en este momento está descartado. Ahora, que evolucione y dentro de un mes, de dos, podamos pensar otra cosa. Por ejemplo, ayer en la Liga Sobal de balonmano hubo partidos, empezó la competición de la Liga de balonmano y hubo público, un 30%, en donde caben 5.000 o 4.000, había 800 y pico, 900, creo que en la cancha del León, de la de Mar León. ¿Eso puede darse más o menos pronto en el fútbol también, o no? Bueno, lo que hemos conseguido que hoy, que creo que es muy relevante, es arrancar esas competiciones no profesionales de ámbito estatal, porque la gran dificultad que había es que son unas competiciones que al ser estatales las tutela el CSD, pero digamos que donde transcurren en los estadios, etcétera, eso es competencia de las comunidades autónomas y al mismo tiempo las federaciones son las que las organizan. Es decir, había que poner de acuerdo a tanta gente para preservar la competición, para no adulterarla con normas distintas en cada comunidad autónoma, y yo creo que eso va a solventar todos los problemas. Yo estoy infinitamente agradecida a toda la gente que ha hecho un esfuerzo enorme, porque es que estábamos negociando 17 comunidades autónomas, 8.000 municipios, que también estaba la FEMP, estaba DESP, estaban más de 60 federaciones, estaban los comités olímpico y paralímpico, estaban los organizadores de competiciones, es decir, había tanta gente a la que poner de acuerdo que ha sido realmente un ejercicio, unos malabarismos, un trabajo que ha hecho. Yo le quiero agradecer especialmente al equipo del CSD que ha dirigido la negociación, a mi equipo, negociando palabra por palabra, párrafo por párrafo para sacarlo adelante, y la verdad es que creo que es lo mejor que le podemos brindar al deporte. Además, si hablamos del deporte no profesional, que conecta directamente con el deporte de base, con el deporte que es salud, que crea comunidad, que crea inclusión. Creo que hemos hecho hoy un trabajo extraordinario, la verdad. Vamos ya con todo el deporte no profesional, pero por cerrarlo, en la Liga, antes de final de año, ¿creen ustedes que puede haber público antes de que acabe este año? Ahora mismo, a día de hoy me lo preguntas y lo veo complicado. Vale. ¿Antes de que acabe el año lo ven complicado? Antes de que acabe el año lo veo complicado. Vale. Si cambia la situación y lo veo y podemos dar un mensaje más optimista, vengo a contarte. Venga, perfecto. Acaba de hacer un comunicado a la Liga ahora mismo, justo unos minutos después de la resolución de la juez de competición, y dice que anuncia su firme intención de solicitar, además de otras, medidas provisionales al CSD para la jornada 2. Dice que para la jornada 1, con el fin de evitar perjuicios deportivos, acata que se jueguen sábado y domingo todos los partidos, aunque cambia el horario del Granada Athletic Club de Bilbao a las 6:30, no a las 20:45, y el del Alavés Real Betis no a las 8 el domingo, sino a las 2. También los de segunda, el Leganés Unión Deportiva Las Palmas el sábado 12 a las 6:15 y el Mirandés Alcorcón el domingo 13 a las 6:15. Pero, como hace una alusión directa al CSD, se la hago aquí ahora mismo en directo. Dice que solicitará, además de otras, medidas provisionales al CSD para la jornada 2. Si quiere contestarle a la Liga, le está escuchando. Bueno,
Yo tengo comprobado en este mundo que hay mucha gente que dice muchas cosas en los medios de comunicación, en los comunicados y tal, y que luego nunca se traducen en actos administrativos sustanciales. Entonces, lo que haremos en el CSD será esperar, porque es como funciona el mundo, a que haya un acto administrativo, es decir, una petición formal de que terciemos en este asunto, y cuando llegue la estudiaremos. Insisto, a mí me desanima mucho ponerme a mediar en este asunto o en cualquier otro cuando ya está judicializado. Y cuando uno elige el conflicto, no elige el acuerdo. Si ellos eligieron el conflicto, eligieron el conflicto. De las cosas que todavía no están judicializadas, estamos dispuestos a ayudar y a acordar y a mediar en Pues todo. nada, ya sabe la Liga que tiene que mandarle el recado directamente al CSD y no a los medios de comunicación, y lo mismo al resto de organismos. Le voy a preguntar por el caso Fuenlabrada. Están muy pendientes también, escuchando los aficionados del Fuenla, los aficionados del Depor en Coruña, que también tienen algunas dudas, ahora le pregunto. Pero vamos al asunto de las reuniones. En un día complicado, y después de que el PP... Javier Merino, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, en el Congreso, pidiera su dimisión ayer. ¿Va usted a dimitir? Lo que pasa es que, él ha pedido la dimisión esta mañana. Fíjate que cuando yo lo he visto, pues estábamos en pleno trabajo, porque la verdad es que ha sido hoy un día intensísimo. Diría que han sido 24 horas intensísimas, porque durante la noche también hemos estado trabajando en sacar el acuerdo adelante, ¿no? Y yo distingo absolutamente, creo que hay un Partido Popular en el Congreso que no ha sido capaz de aportar nada constructivo en esta pandemia, y es triste decirlo, Yo he sido diputada y se puede ser muy constructivo desde el Congreso, el PP no lo está siendo, y sin embargo... Esta tarde hemos cerrado con comunidades autónomas del PP, con todas las comunidades autónomas, entre ellas las del Partido Popular, que están gobernando, que saben lo que es gobernar, que saben los problemas que hay, que les tienen que dar una respuesta real a los clubes que están pasándolo fatal, a las federaciones, a los deportistas, y que están dispuestos a arrimar el hombro hasta el punto de que hemos cerrado un acuerdo que era dificilísimo. Yo me quedo con ese PP, con el que construye y con el que acuerda. En las reuniones de hoy, que ha tenido usted, la última de las 3 que ha habido, me parece, ha tenido usted una reunión a última hora de la tarde ya con los representantes de las comunidades autónomas, la mayoría de ellos los directores generales de deportes, representando a cada una de las comunidades, y también con los presidentes de federaciones. Han acordado y han alcanzado un acuerdo para llegar a un protocolo común para todo el deporte, con el gran punto de discordia de las PCR. Un día después de que se sintieran bastante ofendidos y dolidos todos por el comunicado que hicisteis ayer vosotros, que hizo el CSD, donde ellos han entendido que a ustedes les preocupaba que hubiera PCRs en el deporte no profesional, pero que parece ser que a ellos no les importaba mucho. No sé si ha habido un poco de tensión, si han tenido que pedir disculpas por parte del CSD a las federaciones. Estaban bastante dolidas con ese comunicado suyo. Sí, desde luego no ha sido nuestro comunicado más afortunado ni nuestro día más afortunado, porque lo que queríamos decir no se entendió, y cuando no te entienden, pues es que lo has dicho mal, claramente, ¿no? Nuestra posición respecto a las pruebas era que no podemos poner a los deportistas sin más a hacer deporte sin hacerse pruebas, pero que en todo caso cuándo, cómo, cuántas, es algo que se tiene que resolver de acuerdo a criterios sanitarios, que yo creo que esa ha sido la gran baza que nos ha permitido salvar el acuerdo. Si esas pruebas se establecen de acuerdo a criterios sanitarios, por lo tanto, recurramos al Ministerio de Sanidad, recurramos a los consejeros de Sanidad, y que ellos nos digan, ¿hay que hacer pruebas o no? ¿Cuántas hay que hacer? ¿Hay que repetirlas? ¿No hay que repetirlas? ¿Con síntomas? ¿Con sospechas? En fin, con los criterios sanitarios que son... Nosotros, al fin y al cabo, tenemos que centrarnos en los aspectos deportivos. Creo que se pone en riesgo la salud de los deportistas si no se hacen esas PCR. Si yo pensara que se pone en riesgo la salud de los deportistas por no hacer las PCR,
Yo, por ejemplo, en los CAR, en los centros de alto rendimiento que dependen directamente de mí, se están haciendo PCRs bajo determinadas condiciones. Se ha hecho un control médico, una revisión médica inicial a todos los deportistas que están allí entrenando. Cuando empieza el momento de la competición, para algunos cambia sustancialmente, porque de repente, sobre todo los deportes de equipo, comparten autobús, comparten viaje, etcétera. Para otros deportes es distinto. Yo pienso que el protocolo y el acuerdo que hemos alcanzado protege la salud de los deportistas y les permite también al sector del deporte decir que protege la salud pública, porque claro, la gente acude a los espectáculos deportivos y también lo puedes convertir en un problema de salud pública, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido desatascar eso, hemos conseguido desatascar otros aspectos y... Era el gran punto de discordia ese, porque las federaciones entendían que las PCR, que cuestan un dinero, 150 cada prueba y tal, claro, no todos los clubes modestos ni todas las federaciones, ¿no?, pueden costear que cada vez que se vaya a competir costen esas PCR. Al final, en ese acuerdo... Habéis llegado al acuerdo del protocolo común para todo el deporte no profesional, pero finalmente no va a ser obligatorio hacer una PCR, pero sí recomendable hacerse un test antes de competir. ¿Queda así el acuerdo? No. Aclare cómo queda exactamente. Como queda el acuerdo es... el CSD recomienda que se haga una PCR antes de comenzar las competiciones. Pero no es obligatorio. El CSD sigue recomendando eso. Correcto. Porque claro, aquí también hay que... jugar con las competencias que tienen las comunidades autónomas en cuestiones sanitarias, ¿no? Y lo que hacemos es decirle al Consejo, a la Conferencia Interterritorial de Sanidad, decirle que nos explicite en qué condiciones sanitarias hay que hacérselas. También hemos dicho, para favorecer el acuerdo, el CSD ha dicho, lo dijimos ya hace un par de días, o ayer, quizá, si no me falla la memoria, que nosotros estamos dispuestos a poner una parte del dinero que fuera necesario para sufragar esas pruebas. Distintas federaciones también se han ofrecido a pagar esas pruebas. Ha habido comunidades autónomas que también nos han dicho que podrían contribuir. Quiero decir, que yo lo que veo sobre todo es que hay un espíritu de solucionar los problemas, de sacar el deporte adelante, porque estamos hablando del deporte no profesional, pero del que en el fondo viven también muchísimos deportistas en nuestro país, ¿no? O sea, que si hay un club por ejemplo, de tercera división que decide hacerle antes de que empiece la competición o antes de un partido un test, una PCR o un test serológico, no es obligatorio. No está especificado. No está especificado ni uno ni otro y tampoco es obligatorio, es recomendable. Es recomendable desde el punto de vista del CSD, sí. pero todos hemos acordado que nos atendremos a los criterios que se digan desde Sanidad. Por lo tanto, si Sanidad en los próximos días, que tendremos que trabajar eso con ellos, estipulan que haya una, que haya dos, que no haya ninguna, pues eso será a lo que tendrá que estar todo el mundo, porque ya se habrá acordado también en el marco de coordinación autonómica. Ok. También creo que habéis acordado ya el número de público que puede entrar a los... Por ejemplo, estamos hablando de Segunda B, no es fútbol profesional, pero estamos hablando de estadios, el de Riazor, que va a estar en Segunda B, el Rico Pérez, no sé, ahí está el Sardinero, estadios con capacidad, con mucha soledad y con gran capacidad para el público. ¿Cuánto público va a poder entrar a esos estadios? Por ejemplo, si lo tenéis ya determinado en el fútbol no profesional. En todos los deportes no profesionales. Lo que se ha establecido conjugando, que era muy difícil, la armonización con la flexibilidad, porque tampoco la pandemia está igual en todas las comunidades autónomas, el acuerdo que hemos alcanzado es el que, igual, el CSD recomienda que no haya público, y hoy he vuelto a hablar con el ministro Illa y él también comparte esa opinión. No obstante, las comunidades autónomas podrán permitir hasta un máximo de 500 personas en el caso de campos cerrados, canchas cerrados, y hasta 1.000 en el caso de que estén al aire libre. Entonces, ahí ya, por ejemplo, había comunidades que nos decían, nosotros hemos decidido que 0 público. Bueno, pues 0 público, estás bien. 200, pues bien. Hasta 500 o hasta 1.000 en hasta el caso 500, de que sea al aire libre. O hasta 1.000. Hasta 500 en polideportivos, en espacios cerrados, hasta 1.000 en espacios al aire abiertos. Libre. Y, por supuesto, todo esto manteniendo todas las medidas que también se indican desde el punto de vista sanitario, mascarilla, distancia, etcétera. Todo esto en los deportes no profesionales. De momento, el titular es que en el fútbol profesional, en el deporte profesional, hasta que no acabe el año, tiene pinta de que no va a haber público en los estadios. ¿Qué
¿Cree usted que es complicado que se puedan realizar las competiciones si no es en una burbuja? Por ejemplo, como la NBA, como el US Open. ¿Podemos en España pensar que no va a pasar nada y que sigamos otra vez la temporada con, bueno, positivo, 2, 3, pero que no haya una burbuja de... como por ejemplo en la Champions, hablando de fútbol también? Bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con positivos, porque igual que está ocurriendo, no sé, igual que está ocurriendo en todas las oficinas, día a día, sí. Claro, en nuestros vecinos, nuestros amigos, es decir, que eso, yo siempre he dicho que los protocolos, en primer lugar, tratan de evitar el riesgo y de limitarlo, y lo que tratan sobre todo es de decirnos cómo tenemos que actuar cuando aparezca un positivo. Es decir, que tenemos que saber que los positivos van a aparecer. Lo que queremos es que los deportistas se sientan seguros, que el positivo se detecte antes de que sea muy contagioso y que la competición pues no se vea afectada o se vea afectada lo mínimo posible, ¿no? Ese es el objetivo de los protocolos. Mientras estemos en pandemia, por desgracia, va a haber positivos. En la primera reunión no estaba usted, en la del el ministro con las comunidades autónomas y con Alejandro Blanco. Creo que fue la primera reunión de la tarde, ¿no? No, la primera fue a las 10 de la mañana con unas cuantas comunidades autónomas y conmigo. Después hubo otra con también con bastantes federaciones y conmigo. Después hubo una del ministro con el Comité Olímpico y después hubo otra de la plataforma, que es el organismo que ha estado durante 2 semanas, que lo constituimos en el CSD y ha estado durante 2 semanas negociando, en la que ahí ya estaba todo el mundo, todas las comunidades, todos los comités, todas las federaciones, los municipios, etcétera. Pide el PP la dimisión de Irene Lozano y me llama la atención. No sé si hay mucha gente que dice, es que parece que la ministra de Deportes es Irene Lozano. Tenemos un ministro de Cultura y Deportes y a Irene Lozano. ¿Se considera usted más ministra de Deportes? No, y además no me hace ningún favor que la gente diga esas cosas. Yo me considero presidenta del Consejo Superior de Deportes y además estoy encantada con el Consejo Superior de Deportes. Es un organismo... la verdad, para mí era un desconocido, pero fascinante. O sea, a mí, por ejemplo, me asombra que las competencias que tiene el CSD muchas veces no son tantas y que, sin embargo, el liderazgo moral y deportivo que tiene sobre todo el sector del deporte es enorme. Hasta el punto de que hay mucha gente que dice, bueno, pues esto, a ver qué dice el CSD. Sin que necesariamente tengamos competencia o la competencia esté definida, ¿no? O sea que a mí me encanta. Yo creo que es muy necesario, y me lo han dicho también muchas federaciones y muchos deportistas, es muy necesario un liderazgo en el deporte desde las políticas públicas, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer. Ha habido muchos presidentes del CSD, unos más intervencionistas, otros menos. De Irene Lozano no se puede decir que no sea intervencionista, pero es verdad que usted tiene ahora, no sé si tiene la sensación de tener a muchos enemigos enfrente. No sé si tiene usted la sensación de tener a casi todo el mundo en contra. Yo la tengo. Yo tengo la sensación de que usted tiene ahora muchos enemigos. Lo que no sé es por qué. Bueno, y no sé si usted tiene esa sensación también. No, la verdad es que sensación de tener enemigos, no. Yo creo que, hombre, justamente el día en que hemos conseguido poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas, a todas las federaciones, a todos los municipios... Sí, pero han pedido su dimisión unos cuantos. Primero le han pedido que pidiera disculpas por la nota de ayer y luego algunos le han pedido la dimisión. No, en esas reuniones no. A quien ha pedido la dimisión ha sido el PP de Madrid en el Congreso. No, nadie. No ha habido ningún presidente de federación, ni alguien ha promovido a algún presidente de federación que dijera vamos a pedir que Irene Lozano... Si alguien ha empujado, no lo sé, pero a mí no me lo ha dicho nadie. ¿No tiene la sensación nada parecido de tener bastantes más enemigos que cuando empezó? Bueno, a ver, nosotros tomamos decisiones y hay gente a la que no le gustan las decisiones. Entonces, pues a quien no le guste, hombre, tampoco creo que sean mis enemigos por eso, ¿no? Son las 12 en punto y le tengo que preguntar por el caso Fuenlabrada. Hacemos una pausa y le pregunto por el Fuenla, por el Depor, por Tebas y por algún asunto más. Seguimos con Irene Lozano dando la cara en un día en el que se ha alcanzado un importantísimo acuerdo para el deporte no profesional, con la presidenta del CSD al frente, después de reunirse con las federaciones, comunidades autónomas, en un día clave en el que también hemos sabido cuándo empieza la liga. Pero, ¿qué pasa con el caso Fuenla? Vamos con ello.